García Castellón pide a Marchena que impute a Puigdemont y a Rovira por terrorismo. El juez Manuel Ruiz de Lara llama psicópatas sin límites éticos a Sánchez y el Consejo General del Poder Judicial no hace nada. Cae la última pieza del lawfare del juez Escalonilla contra Podemos en el caso Neurona. Y hoy vamos a analizar muchos otros temas más. Entramos. Y cuando luego quede archivado, como ha quedado archivado la Caja B, todas las supuestas financiaciones irregulares que Unidas Podemos y en concreto Podemos habría recibido, cuando todas esas cosas por decenas, bueno, hay quedan otros archivadas, casos en vivo, ¿no? ¿quién repara el daño? ¿Quién repara el daño? Neurona. ¿Quién repara el daño de esas portadas? ¿Quién repara el daño de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara ese daño? Yo le auguro que esto va a terminar como las decenas de casos que sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y terminan archivados. Y lo que me pregunto es, ¿quién repara después todo ese daño? Hay muchos. Bueno, pues esa es la declaración que hacía Irene Montero, antigua ministra de Igualdad del Gobierno de España, justo a razón del caso Neurona y de las distintas imputaciones que se han hecho contra Podemos y que luego han quedado en nada. ¿Quién repara el daño?, se preguntaba Irene Montero. Dani. Pues los jueces salieron en tromba a criticar ese documento firmado entre Partido Socialista y Junts, en el que se hacía mención al lawfare. Era la ley de amnistía, era un documento político entre dos partidos. Salieron en tromba porque decían que esto atacaba gravemente la separación de poderes. Lo que ataca gravemente la separación de poderes es cuando los jueces deciden entrar en política, no cuando los políticos critican a los jueces, o también cuando el Partido Popular utilizaba a los jueces para atacar a sus adversarios políticos. Esa es la realidad. Eso sí que ataca a los jueces y nunca, jamás, hemos visto al Consejo General del Poder Judicial o a ninguna asociación de jueces salir en tromba a denunciar las tropelías que cometían los suyos de la mano del Partido Popular o los suyos por cuenta propia, como es el caso Neurona, que finalmente no hay caso Neurona. A pesar de todos los telediarios, de la gran cantidad de minutos que se invirtió en esto, a pesar de esas portadas a las que se refiere Irene Montero, finalmente no hay caso. Como tampoco hubo caso Niñera, como tampoco hubo caso Granadina y como tampoco ha habido ninguno de los casos. Y esa es la realidad hasta ahora. Y seguirán saliendo. Y al final acabarán en nada. Bueno, pues sigue en el tablero, como veis, tenemos a Dani Domínguez de la Marea, Marina Merino, graduada en Filosofía, Olaya Suárez de Podemos y Sara Pérez, analista, que también nos acompaña hoy aquí en el tablero. Empiezo después contigo, Marina, con razón de lo que estaba comentando justo Dani, ¿no? Sí, ¿no? Y también quiero decir, el hecho de que se investiguen no debe ser algo preocupante, ¿no? Porque realmente que se investiguen sospechas está bien, y está bien que se confirme. El problema yo creo que también es la repercusión que puede tener la bola que se le dé dentro de los medios de comunicación, ¿no? Porque son casos que normalmente ni siquiera tienen una intencionalidad propiamente judicial. Ya, claro. Claramente mediática. Por supuesto, en ese sentido. Entonces, que realmente no es tanto la cuestión de que se investigue o no se investigue judicialmente, cosa que puede ser algo regular y algo que puede funcionar, sino el hecho de la importancia que luego se le da a los medios para precisamente manchar el nombre de ciertos grupos políticos. Es llamativo como la gran mayoría, o creo que todas, bueno, no tengo ahora mismo una lista de cuáles sí o cuáles no, pero que poco a poco se han ido confirmando que estas acusaciones eran falsas y se han ido ganando todos esos juicios por parte de Podemos, pero luego cuando realmente hay otros partidos políticos como el PP o incluso el PSOE que han sido imputados o que han sido, que se han visto que hay tramas de corrupción muy serias en este país, no ha tenido, se ha tenido repercusión política, evidentemente, porque los números en distintas elecciones han afectado, pero a día de hoy siguen siendo los primeros o los segundos grupos parlamentarios más votados. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Que a algunos les afecta más, a algunos les afecta menos, evidentemente. Y esto se ve que al final hay conexiones entre esos grupos que han llevado bastante tiempo históricamente establecidos dentro de la política del sistema como lo conocemos, donde no hay separación de poderes, y otros grupos que vienen pues a cuestionar un poco más ese sistema parlamentario y también cómo está organizado el país, y eso tiene sus consecuencias. Olaya. Yo también me pregunto, ¿no? ¿Quién repara el daño ahora? A todas las que somos de Podemos, que ya sabíamos cómo iba a acabar esto, porque evidentemente confiábamos en nuestra organización y en nuestros dirigentes, por eso les colocamos ahí, porque en nuestro partido hay primarias y les depositamos toda la confianza porque sabemos que son personas íntegras que van a hacer todo como lo hay que hacer, y además somos plenamente conscientes de que vamos a tener una persecución
política judicial constante. Entonces creo que nadie se atrevería nunca, vamos, ni a pagar un ticket de comida sin IVA en este partido, porque sabemos que saldríamos en horas y horas de tertulias. Evidentemente, esto es otra muestra más del lawfare que estamos sufriendo. Yo no creo que sea malo investigar cuando hay sospechas o indicios claros, pero es que nos han llegado a investigar por rumores. Ha habido investigaciones prospectivas, de hecho, en este sentido. Exactamente, ha habido investigaciones prospectivas que están prohibidas en nuestro país y eso ha pasado, y no ocurre nada. No ocurre nada porque como cuestionas al Poder Judicial, además, bueno, pues eres tú el que ataca la separación de poderes, ¿no? Este ruido parece que no molesta, este ruido no. Cuando se pasan horas y horas de tertulias insultando a nuestra organización y a nuestros dirigentes, eso no molesta, incluso no molesta a algunos compañeros de viaje o compañeros de izquierdas que no les preocupa mucho el lawfare que estamos sufriendo, porque el objetivo claro de todo esto era sacarnos de las instituciones, ¿no? Ya lo han conseguido del gobierno de la mano de Pedro Sánchez, pero su objetivo final es que desaparezcamos como partido político porque ponemos en cuestionamiento el régimen del 78 y todo el sistema. Ponemos en cuestión el sistema judicial y eso no les gusta, que se hable de ellos no les gusta. Ponemos también a temblar los resortes del sistema machista y patriarcal que nos toca vivir. Ponemos en cuestión que los salarios que cobramos son de miseria, que los precios de la vivienda son desorbitados y eso molesta porque evidentemente tener a gente que está hablando de la realidad, de lo que pasa día a día a la ciudadanía y no lo pinta todo como que va todo maravillosamente bien, pues es un problema, porque no vende mucho. Mientras nosotras decimos que, por ejemplo, eso, ¿no?, que hay un problema de la vivienda bestial en este país, con el precio del alquiler, incluso bueno, con el precio de las hipotecas, ¿no?, que veíamos cómo subían los intereses desde la guerra de Ucrania. Bueno, pues tenemos ahora una ministra que lleva vivienda que está muy preocupada por los pequeños propietarios, ¿no? Hay un estudio que dice que solo el 0,6% de los pequeños propietarios son familias vulnerables, el 0,6%. Los demás son la mayoría de las rentas más altas de este país. Pero la ministra de este gobierno, que se vuelve a decir progresista, está preocupada por los propietarios. Molestábamos mucho en el gobierno, pero bueno, yo solo tengo que decir que vamos a molestar más en la oposición. Sara Pérez. Sí, bueno, aquí pasan dos cosillas. Lo primero, de la mano de Pedro Sánchez, pero dirigida por Yolanda Díaz, claramente. Dicho esto, hay que recordar el caso Neurona en 2020, cuántas tertulias de televisión abrió, cuántos digitales, cuántos medios de comunicación estuvieron hablando de esto y qué pocos han hablado cuando este caso ha sido archivado, cuando la resolución ha vuelto a dar la razón a Unidas Podemos. Qué pocos. Esta mañana escuchaba la cadena SER y parecía que era un milagro que se hablase de lo que había sucedido y de que había sido una causa archivada, demostrada y que además no solo era una sospecha de un juez, una mala sospecha de un juez ya conocido mundialmente por sus intenciones de ataque a partidos políticos. También es verdad que es curioso que cuando el otro día se organizaron algunas manifestaciones dentro del Poder Judicial, estos mismos que hablan de la separación de poderes y que quieren hacer honor a ella, era curioso en algunas ciudades como el Poder Judicial, jueces, fiscales, incluso decanos de colegios de abogados, posaban al lado de alcaldes de la misma ciudad, alcaldes del Partido Popular, concejales del mismo ayuntamiento, delegados territoriales. Parece que la separación de poderes no es de los poderes, es de los partidos. Parece que la justicia sí que puede posar y estar al lado y manifestarse de miembros y cargos públicos del Partido Popular, pero no de otros partidos. Entonces eso es preocupante. Y lo que está pasando es una demostración más a la ciudadanía de que no todos somos iguales ante la ley. Si ya lo sabíamos por la figura clave de esto, que es el rey y la monarquía en nuestro país, una vez más nos lo están demostrando las instituciones y los juzgados, porque basta ya de que los jueces hagan política, porque la política no se hace en los juzgados, y es lo que nos están demostrando a la ciudadanía. Entonces esto es preocupante, porque ni somos iguales ante la ley, y está claro que todavía tenemos mucho más que demostrar, todo lo que queda por delante. Y luego también me gustaría mencionar, decía Irene Montero, exministra de Igualdad, hablaba de este daño se repara. Este daño no se repara, es irreparable. No hay nada que hacer, la imagen es manchada, la imagen está tachada. No hay nada, por mucho que ellos mismos quieran ahora darle la vuelta a esto, los poderes mediáticos y la derecha mediática que controló en su momento tantas tertulias abriendo con este tema, hoy no lo va a hacer.
hoy no le va a dar la razón, hoy todos van a guardar silencio y eso es verdaderamente un problema y es verdaderamente preocupante. Vamos a hacer un repaso a algunas de las irregularidades que han habido con este caso. Tenemos el vídeo. El juez del caso Neurona, que investiga la supuesta financiación irregular de Podemos, incluyó por error a Pablo Iglesias entre los imputados. El juez reconoce su equivocación y pide que se subsane. Bueno, pues ahí hemos visto ese vídeo de cómo se incluyó por un error, o sea, sin darse ni cuenta, pues de pronto apareció imputado Pablo Iglesias. Me voy contigo, Dani. Incluir por error, creo que es... bueno, hemos visto ahora como también el presidente de Portugal ha tenido que dimitir porque se le ha metido en un caso en el que aparentemente o en principio no tiene nada que ver porque su nombre y apellido era igual que el del ministro de Economía. O sea, me parece como una dejación de funciones por parte de un juez que lo único, o prácticamente lo único a lo que debería atender es a no manchar la imagen de una persona que no debe participar en un caso que no se puede entender. Incluir por error, supongo que lo primero que debería provocar es que ese juez fuese apartado del caso, porque si desde un inicio no es capaz de sobrellevar lo más sencillo de un caso, que es dilucidar qué personas están incluidas en este caso y cuáles no, entiendo que no tiene la capacidad para seguir adelante con ese caso. Marina. Sí, yo quiero decir que independientemente de que se case más o menos con el programa de Podemos y sea más afín o no, lo que queda claro es que no se puede permitir que haya este nivel de persecución, no únicamente mediática, sino también judicial, a personas que han formado Podemos y que son parte de Podemos. No exclusivamente Pablo Iglesias, Irene Montero, ¿no? Vemos que ha sido... Yo creo que casi todos los miembros de Podemos en algún momento habéis sufrido este tipo de persecuciones e insultos, o sea, cosas que no se podrían permitir de ningún tipo de manera, ¿no? Hasta llegar a ocupar tu casa o llegar a acercarse a tu casa, amenazar a tus familiares, intentar imputar también o juzgar a tus familiares. Entonces, yo creo que esto no se debe permitir de ninguna manera. Y lo que yo me pregunto es si son los jueces los que tienen que decidir esto, ¿no? ¿Quién está detrás de los jueces para vigilarles? Hola. Bueno, detrás de los jueces debería estar el Consejo General del Poder Judicial, pero está en manos del Partido Popular, el mandato caducado desde hace años y tampoco pasa nada. No pasa nada, porque es que lo que decía Sara, no somos todos iguales ante la ley, es evidente y no nos afecta a todos de la misma manera. No llenó la caja B del Partido Popular estando probada y con sentencia firme ni la mitad de las tertulias. Le sacamos con una moción de censura, porque, bueno, arrastrando al Partido Socialista, porque ya era demasiado, ya la podredumbre desbordaba el Congreso y el Gobierno de España, y entonces ahí se actuó. Pero ni siquiera se llegó a hablar, pero ni la mitad, y allí claro que había caso. Hay una sentencia, aquí dice el Partido Popular es un partido corrupto, y aquí que hemos demostrado una y otra vez, caso tras caso, con Irene Montero siendo ministra, el caso Niñera, que querían, claro, denostar a la ministra de Igualdad por todo lo que estaba haciendo, y entonces dijeron, bueno, pues ahora vamos a inventarnos aquí que está utilizando recursos públicos para cuidar de sus hijos. Los han acosado en casa. Isa Serra no pudo presentarse a las elecciones de Madrid porque la apartaron. Alberto Rodríguez lo sacaron del Congreso. Bueno, evidentemente hay muchísimos casos durante todos estos años en los que Podemos existe. Y además que han salido audios de cómo se iban montando todas estas piezas del documento PISA famoso, ¿no? El Ministerio del Interior detrás de un montón de acusaciones graves contra Podemos, y no pasa nada, Es que estos jueces no tendrían que seguir ejerciendo. Es que lo que no puede ser es que nos incluyan por error en causas... Bueno, es que me parece disparatado por error, lo siento mucho, no volverá a ocurrir, ¿no? Como decía el emérito, es una vergüenza investigar por rumores, investigar de manera prospectiva. Es que es ilegal en este país. ¿Por qué no ha pasado nada con este juez? Además hay que tener en cuenta que perdón que me interrumpa, que el caso Neurona primero se abre porque se considera que la consultora Neurona no ha llevado a cabo los trabajos por el que se le ha pagado por los que Podemos le ha pagado. Se demuestra que sí, que ha llevado a cabo, y el caso sigue porque intentan demostrar que se le ha pagado más de lo que debería. Es que, o sea, es lo que estamos hablando, es un continuo de intentar mantener casos abiertos
a pesar de que no hay ningún tipo de indicio que permita mantener ese caso abierto. El perito ha ratificado que incluso es menos. Se ha pagado menos. Es menor, o sea, es que no es por nada, pero en Podemos podían haberse estirado un poquito más. No por nada. Pero es verdad que es llamativo todo lo que pasa en nuestro país. En nuestro país pasan muchas cosas por error. Pasa que se da una medalla a una campeona del mundo, se equivocan con el nombre y se lo dan a una concursante de reality. Pasa que un juez de repente te menciona en una sentencia, te menciona en una causa y formas parte ya de un juicio social que muchas veces llega mucho más lejos de lo que llegan en los juzgados. Entonces, esto es peligroso porque no se ha parado nunca se ha parado los pies a la justicia, nunca. Entonces, ¿cuál es la solución? Que nosotros, los ciudadanos de bien, como diría Feijóo, estemos asustados por lo que pueda pasar, por lo que vayamos a hacer dentro del marco de la legalidad, porque nunca vamos a ser juzgados igual. Pasaba un poco, lo hablábamos la semana pasada aquí en este plató, con las manifestaciones. No pasa lo mismo con los manifestantes que hoy están en Ferraz, con otras manifestaciones pacíficas que se han llevado en este país. No pasa lo mismo. No es la misma agresividad, no es la misma contestación, no es la misma respuesta. Entonces, volvemos un poco a la trinchera de la indefensa total y absoluta y a lo burdo. Entonces esto tiene un punto que es terrorífico, pero que a la vez es muy triste por lo que estamos pasando. También es cierto que ahora mencionaba Olaya numerosas cosas de Podemos que ha llevado a cabo durante el gobierno. Yo no sé qué será en este nuevo gobierno progresista, en estos 4 años de mandato. Esperemos que por lo menos aguanten 4 años. No sé lo que va a pasar, pero sí espero, ya que no se ha hecho durante el gobierno ni la parte de Podemos ni la parte del Partido Socialista, que sí lleven a cabo muchas cosas que han faltado y que a los votantes de izquierdas nos han faltado, porque está muy bien ahora vamos a dar guerra, pero el no haberlo hecho durante el gobierno. Hay muchas cosas que no se han entendido, como la ley Mordaza. Bueno, tengo aquí algunas cosillas como la traición un poco del Sáhara, cosas, el refuerzo de este presupuesto que se ha aprobado, un refuerzo militar, el mayor presupuesto militar en el gobierno, con unos ministros y unas ministras de Podemos que estaban totalmente en contra de estas cosas. Entonces, claro, a mí ahora los mensajes de ahora vamos a dar más guerra, ojalá lo hubiesen dado en el gobierno. Pero para terminar, sí que me gustaría, qué pena que en este país se juzgue cuando estás en el lado bueno de la historia. Hay que recordar que Isa Serra no se pudo presentar por defender a una persona que iba a ser desahuciada. Qué pena que Irene Montero no haya repetido como ministra, a pesar de todo lo que ha sufrido y el acoso. Será digno de estudio en este país todo lo que ha sufrido Irene Montero, todo lo que ha sufrido ella, su familia, pero el acoso que recibimos las mujeres ha sido la representación viva en Irene Montero, día, tarde y noche, en la calle, en su trabajo, en su casa, en la televisión, daba igual. O sea, Irene Montero ha sido una mártir de estos 4 años de gobierno y se la ha dejado sola, y eso es la representación de lo que nos pasa a las mujeres feministas, que estamos solas ante el peligro y ante una sociedad machista. Desde luego la batalla en el gobierno se da, pero evidentemente no todas se ganan, eso está claro, y menos cuando eres la fuerza minoritaria del gobierno, y eso hay que dejarlo claro. Ganamos otras muchas, porque al Partido Socialista le cuesta avanzar en derechos sociales. Nos quedaron cosas en el tintero, por ejemplo la ley de familias, que estaba preparada, pero con el adelanto electoral tampoco se llegó a aprobar, pero sí se hicieron muchas otras cosas, especialmente en materia feminista, que, bueno, como lo has dicho, lo has reconocido ahora, es innegable, y se han ganado muchas posturas, y creo que hemos sido muy claras con la postura de Sáhara, al igual que con la postura de la guerra de Ucrania, al igual que ahora con el conflicto en Palestina, que es un genocidio, pero al presidente del gobierno le preocupa hablar en estos términos, y no nos quedamos solo en llevar pins con una sandía, sino que lo decimos claro y decimos que a Netanyahu hay que llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Ahora seguiremos dando esa batalla desde fuera, pero tú cuando estás en un gobierno al final tienes que negociar y cedes en cosas para que luego cedan también en tus materias, ¿no? Yo estoy segura de que Carmen Calvo no estaba nada dispuesta a sacar la ley trans y por eso se salió del gobierno, porque ganábamos las batallas en el ministerio que nosotras ostentábamos, ¿no? Y menos mal. Pero bueno, ahora que estamos fuera y no tenemos leyes que sacar adelante por las que cede a cambio al Partido Socialista, a ver cómo
cómo van sacando las diferentes cuestiones y los presupuestos y las diferentes leyes adelante. Y lo de Irene Montero, bueno, claro, evidentemente lo comparto. Yo creo que tendría que haber estado ya en la lista electoral, que hubiera repetido como ministra de Igualdad, hubiera sido de justicia no solo para con ella, sino con el movimiento feminista de este país, pero bueno, son cosas que en la historia se repiten y yo creo que esto lo vimos ya incluso hace casi un siglo en la Segunda República con Clara Campoamor, ¿no? Se acabó yendo, ningún partido la acabó cogiendo las listas, acabó saliendo del Congreso porque se acusaba también de que el perder las elecciones era por el voto de la mujer, que estaba muy influenciado por la Iglesia en aquel momento, y entonces, bueno, pues era todo culpa de ese voto y Clara Campoamor como que sobraba. Menos mal que estaba Clara Campoamor en la historia, menos mal que teníamos a gente peleando por ese sufragio femenino que era de justicia y que podemos votar las mujeres en la Segunda República, aunque luego la dictadura nos lo quitó a todos. Ahí sí fue todos por igual. Mira, nos lo quitó a hombres y a mujeres la capacidad de ejercer política en este país, pero yo creo que le pasará lo mismo a Irene Montero. Ahora mismo está muy denostada y muy insultada y dentro de unos años nadie será capaz de decir que lo que hizo Irene Montero no fue avanzar en los derechos feministas de todas las mujeres, de todas, en este país. Que no debemos confundir y ir al mismo error que sufrió Irene Montero en primera persona, y es que ahora con la nueva ministra de Igualdad hay muchos juicios de antemano a lo que vaya a llevar a cabo. Su tarea todavía es desconocido, no lo sabemos, no sabemos porque es un perfil bajo, no se sabe mucho, por mucho que se haya investigado en internet y en redes sociales, no se sabe. Entonces vamos a intentar no cometer, no hablo de esta mesa, sino por lo que está a la orden del día, no cometer el mismo error, ya que sabemos lo que es el acoso que sufrió Irene Montero, que no lo sufra una mujer por llegar. Y dicho esto, la cosa es, con Irene Montero fuera no se acaba el feminismo no empezó con ella y no se acaba ahora, pero es verdad que Irene ha hecho una labor que hay que agradecer y que siempre estaremos agradecidas, sobre todo las mujeres que menos voz tienen, menos visibilidad tienen, que seguro que son las mujeres trans, y por eso sí que me preocupa enormemente la tarea que se vaya a desarrollar en el Ministerio de Igualdad durante estos 4 años, porque tenemos, también lo estuvimos hablando el otro día, Sergio, esa tarea de ¿es el feminismo trans excluyente? ¿Es el feminismo que entramos todas las mujeres? ¿O es el feminismo del origen, dependiendo de dónde vengas? Bueno, a mí Carmen Calvo, que esté contenta con este nombramiento, me preocupa enormemente, sinceramente. Claro, también es verdad que cuando hay ciertas simpatías hacia algo o empatías, pues bueno, es normal que preocupe. Pero bueno, que eso esperemos que no sea, porque no acaba aquí con la salida fuera de Irene, pero sí se ha avanzado mucho con Irene dentro. Dani Domínguez. Bueno, son muchos temas por recapitular. Sí, también pediría que a la nueva ministra de Igualdad se la deje trabajar mínimamente hasta que veamos primero lo que hace, lo que no hace, lo que dice y lo que calla, y a partir de entonces creo que será el momento de criticar o alabar. ¿No? En este caso no tengo ni alabanzas ni críticas, sí que tengo mi distancia ideológica con el Partido Socialista, pero intentaré, siempre que no conozca su visión, en este caso sobre la igualdad, sobre el feminismo, no machacar, sobre todo por no empezar una legislatura con mal pie, como ya se ha empezado otra y hemos visto en qué ha acabado. Es decir, no quiero que la ministra de Igualdad termine siendo vilipendiada por simplemente ser la ministra de Igualdad, cosa que quizás no haríamos con otros ministros diferentes. Podemos tiene también que decidir cuál va a ser su papel, ¿no? Porque tú, Sara, tú Olaya, has dicho que pasáis a la oposición. Hemos visto muchas críticas a un titular del Diario Público por decir que Podemos pasar a la oposición. Habrá que decidir si queréis estar en la oposición o no, o cómo se va a ejercer esa autonomía por parte de Podemos, que por otro lado ha sido ratificada por las bases. Es decir, Podemos tiene la obligación de ser una fuerza autónoma de la nueva coalición, porque así lo han decidido sus bases. Todavía no está claro de qué manera, creo que también tendréis que trabajar en ese camino, porque entiendo que tampoco es fácil decidir de un día para otro de qué manera va a trabajar una fuerza política en el Congreso de los Diputados. Entiendo que no es fácil y habrá que decidirlo. Sí que creo que es verdad que Podemos se deshace ahora mismo de ciertas ataduras que también le van a permitir decir cosas que hasta ahora no ha dicho, pero también hay que ser sincero, y tú lo has sido. No se han hecho ciertas cosas, o no se ha dado la batalla en otros temas porque había que ganar la batalla en otros tantos. Y eso también lo va a hacer ahora Sumar dentro del gobierno.
y también hay que tener un cierto, un cierto saber estar y una cierta permisividad, sabiendo que Sumar va a tener que dejar de dar ciertas batallas para poder ganar otras. Esa es una realidad que cualquiera que haya estado en el gobierno lo conoce, y decir lo contrario faltará a la verdad. También habrá que ver qué batallas son las que Sumar decide coger y las que no decide coger. Eso también es importante. Evidentemente no es lo mismo dar ciertas batallas que se consideran que son primordiales que dejar de lado las primordiales para ganar otras secundarias. Pero claro, es que el problema es que llevamos ni 24 horas de gobierno. Creo que es evidentemente es la primera vez que se reúne hoy el Consejo de Ministros y bueno, veremos. Tiempo, sobre todo tiempo. No te pido ni los 100, no pido ni los 100 días de gracia que se les suele dar a los gobiernos, porque es verdad que este gobierno no es nuevo como tal, sino que viene con un cierto lastre, para bien y para mal, del pasado, pero creo que tampoco podemos juzgar en 24 horas nada de lo que vaya a hacer el gobierno nuevo. Marina. Sí, yo, al hilo de lo que se está comentando, de qué batallas hay que elegir o qué batallas se dejan elegir, yo creo que esta repetición de gobierno progresista puede hacernos pensar en qué es lo supuestamente realmente prioritario o qué es lo que urge para que el pueblo español o las personas de clase trabajadora que viven en este país, que son la mayoría, puedan vivir mejor. Y creo que una de las conclusiones a las que se puede llegar es que, en esencia, nada ha cambiado. Con esto no quiero decir que no ha habido avances en derechos sociales que pueden haber sido fundamentales para que la vida de personas mejoren o resistan ante la violencia que a diario la violencia por la que están atravesadas a diario, ¿no? que es al final el trabajo y la precarización de todos esos servicios públicos. La cuestión es que no está cambiando nada en esencia, y de hecho, por mucho que Podemos haya intentado hacerlo, también se ha tenido que ajustar a ciertos códigos, a unos marcos legales y a unas negociaciones que han dificultado todos a lo mejor ese proceso de lo que ellos estaban intentando. Al final yo no soy parte de Podemos ni militante de Podemos, y no es mi lugar tener que plantear si el fin de Podemos sigue estando dentro de las instituciones o tiene que repensar cómo actuar para realmente provocar un cambio. Lo que tengo claro es que estos 4 y parece 8 años van a dejar en evidencia es que por mucha reforma que haya, el problema sustancial, el problema real sigue estando en las calles, y que sí, evidentemente podría haber venido el lobo de Vox, podría haber venido el lobo del PP, pero tenemos el lobo también dentro desde siempre, ¿no? Y por mucho que haya una reforma laboral, que sin duda, con esto no quiero decir que las reformas ayuden a mantener una situación mínima para que las personas sobrevivan, eso no cambia la situación tan difícil. Y quiere decir, esto da para hasta un punto, o sea, la cuerda se puede tensar hasta un punto. Le voy a dar turno a Olaya, y estáis con intervenciones un poquito largas, chicos. O sea, vamos a intentar darle un poco más de agilidad. Disculpa, yo solo con lo de que estamos en oposición, no somos gobierno, esa dicotomía a veces que es demasiado radical, ¿no? De eres gobierno o eres oposición, porque bueno, también es una zona gris, porque hasta qué punto también el resto de fuerzas como Bildu tal, que han investido a Pedro Sánchez, ¿no? ¿Eres oposición? Bueno, sí, pero o sea, no estás en el gobierno, pero evidentemente eres socio preferente, o no sé cómo llamarlo, a la hora de llegar a acuerdos, y se llegará, y espero que podamos aprobar un montón de leyes, que me preocupa porque la mayoría parlamentaria no es progresista, y entonces evidentemente va a haber muchas leyes que queramos o no queramos, y ya no dependiendo solo del Partido Socialista, no van a poder salir adelante, y es una realidad. Entonces, bueno, sí que hay, bueno, se quedas en esa zona gris, ¿no? Que ya iremos viendo eso, cómo se va conjugando, y dependiendo del tema cómo se va haciendo, porque lo que tú decías a mí me parece muy importante, qué batallas eliges dar y cuáles no. Aquí se ha elegido no dar la batalla por el feminismo. Hemos renunciado al Ministerio de Igualdad, no solo por Irene Montero, sino que se ha renunciado, lo tiene el Partido Socialista, y eso yo creo que es una primera derrota, porque bueno, dejar en manos del Partido Socialista, con los planteamientos que ha llevado a cabo todo este tiempo, el Ministerio de Igualdad es preocupante. Y a mí un avance que sí me parece que es transformador y que sí cambia la realidad es simplemente poder ser quien eres, y eso lo garantiza la ley trans, en contra de ese Partido Socialista o una parte del Partido Socialista que de hecho sus máximas ponentes acabó saliendo del gobierno para que pudiera salir esta ley adelante, pero bueno, a mí sí que me preocupa la ministra de Igualdad. Yo también
quiero que no se le juzgue por su apariencia, porque es lo que está pasando, porque es por un par de fotos que han salido, porque no sabemos nada más. De hecho, creo que fue concejala de Comercio y Turismo o algo así, ni siquiera nada relacionado con igualdad. Eso estuvo sí, relacionado con la Fundación Triángulo, ¿no? Se ha dicho bastante también. Sí parece que hubiera sido más deseable alguien más metido en el movimiento feminista, pero que no pasa nada, se le juzgará por los hechos, como ha de hacerse con cualquier ministro. Y sí, espero que no sea la Diana de nuevo, la ministra de Igualdad, porque es el objetivo fácil, sea del PSOE, sea de Podemos, o sea de Sumar o de lo que sea, eso pasa siempre. Pero bueno, sí que el hecho de renunciar a esa parte, pues veremos cómo van evolucionando las leyes que dejó Irene Montero ya aprobadas y cómo vamos a seguir avanzando, porque queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Evidentemente en estos 3 años hemos hecho cosas, pero queda, infinito por avanzar, sobre todo el tema del sistema de cuidados y el sistema del reparto de responsabilidades dentro de las familias es una realidad que hay que trabajar sobre ello. Bueno, el programa de hoy se llama Togas desatadas, os lo habéis llevado a la formación de gobierno y a los distintos tejemanejes de la interna del gobierno, me parece bien, pero vamos a hablar de lo que ha dicho el juez Manuel Ruiz de Lara, que ha llamado psicópata sin límites éticos a Pedro Sánchez, y el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho nada. Consejo General del Poder Judicial que sigue ocupado, sigue todavía, sin renovarse, a pesar de que el mandato siga caducado. Me voy con Dani Domínguez. Volvemos a lo mismo de antes. Los jueces no tienen un contrapeso dentro de la propia judicatura, ya no te digo externo, ya no te digo que cualquiera de los otros poderes, el legislativo, el ejecutivo o el mediático, decidan ponerle coto a los jueces, que en general no se hace, sino es que a la propia interna los jueces no tienen ahora mismo un Consejo General del Poder Judicial independiente que de verdad ponga coto, porque de hecho ha dicho que no va a entrar el Consejo General del Poder Judicial, no va a entrar a valorar las opiniones que se consideran en este caso personales de un juez, pero que estamos hablando de que está llamando psicópata. Imaginaos lo contrario, imaginemos ahora el hecho contrario, que el Partido Socialista, que en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que determinado juez, en este caso un juez mediático, no cualquiera, es un psicópata. Imaginaos la cantidad de horas de tertulias, la cantidad de noticias, la cantidad de conversación en redes sociales, en la calle que estaríamos teniendo, y sin embargo esto va a quedar en nada. Entonces se va a hablar aquí porque tenemos un espacio diferente, pero no se va a nombrar en ningún otro sitio. Sí, algún medio de comunicación publicará alguna noticia y ya está. No va a haber conversación en el Congreso de los Diputados, que sería quizás un lugar en el que hay que hablar de esto, en el que hay que hablar de que un juez. Pero claro, el problema es que si esto sucede, solamente si se critican las palabras y los insultos de un juez, veríamos el caso contrario. Veríamos como entonces sí que las tertulias, los medios de comunicación y las portadas hablan de cómo el poder legislativo, el poder ejecutivo vuelve otra vez a entrar dentro a criticar a los jueces o a intentar amordazar al poder judicial. Marina. Sí, yo quiero hablar no exclusivamente de lo que ha hablado Dani justo ahora o del tema del lawfare, sino la importancia del problema de patologizar o utilizar la patología como arma arrojadiza para insultar y agredir la imagen de algún político. Y con esto no hablo de todos, ¿no? Porque también pasa lo mismo cuando decimos que es que si Ayuso está loca, no. Ayuso no está loca, Ayuso es neoliberal. Y Pedro Sánchez tampoco es un psicópata, porque primero tendríamos que saber qué significa psicópata, que creo que la gran mayoría de personas en este país, y tampoco ni siquiera algunos psicólogos, saben cuál es la definición de psicópata, que a día de hoy tampoco se tiene muy clara, ¿no? Entonces, en vez de patologizar y luego hablar de la importancia de la salud mental, la importancia de que las políticas públicas incluyan una apartada de salud mental, en vez de estas mierdas, porque al final son mierdas que simplemente son simbólicas, vamos a dejar de utilizar esas patologías como arma arrojadiza, porque no tenemos ni idea de lo que significan esas palabras y lo único que hacen es personificar y caricaturizar a los personajes políticos, en vez de intentar atacar a las acciones, que es algo legítimo, ¿no? Al final es condenar sus acciones, lo cual parece súper legítimo, ¿no? Sea desde donde sea. Si tú tienes los argumentos suficientes, adelante. Lo que no se puede hacer es intentar insultar por una supuesta condición mental que es cuestionable. Eso quiero dejarlo claro. Sí, bueno, lo de patologizar, igual que cuando intentan deshumanizar a los políticos para que se les pueda insultar sin ningún tipo de tope, ¿no? Ni de límite, y entonces así parece que, pues nada, decir que Pedro Sánchez es un psicópata no tiene ninguna consecuencia, pero es que hemos visto al líder de la oposición, al señor Feijóo, decir en un programa de televisión que igual había que analizar esa risa que tuvo Pedro Sánchez en el día de investidura, cuando dijo lo de la teoría de no soy presidente porque no quiero, porque habría que ver si tiene algo desde el punto de vista patológico.
Esto lo dijo el líder de la oposición. ¿Quieres llevar al Congreso el debate sobre lo que ha dicho el juez? Llevemos lo que ha dicho el líder de la oposición. Es que es alucinante, es que no hay ningún tipo de límite. Yo no lo había, la verdad, desgraciadamente, estaba acostumbrada a escucharlo en su momento de Pablo Iglesias y ahora de Ione Belarra de Montero, ¿no? Los líderes del partido, todos sufrimos esto desde el principio. Pero bueno, ya no se cortan, ya van también por el Partido Socialista, que parecía que estaba más libre, ¿no? Igual que con los ataques en las sedes estos días por parte de la ultraderecha, están avanzando más. Y esto me recuerda, ¿no?, a esas frases de fueron a por los comunistas y no hice nada porque no era comunista, fueron a por los judíos, no hice nada porque no era judío. Ahora, bueno, pues el Partido Socialista se está dando cuenta de lo que es haber dejado con alas a la ultraderecha mediática, política y judicial, hacer y deshacer, porque ahora les está picando a la puerta y ahora tenemos un problema muy serio en la democracia de este país. Vemos lo que ha pasado en Argentina y a mí me tiemblan las piernas. Que personajes como Milei puedan llegar al gobierno porque no se ha hecho nada, no se han desmontado los bulos, se les ha dado toda la cobertura, es un peligro. Lo ha sido estos años aquí. El pueblo español ha conseguido paralizar esto en las elecciones del 23 de julio, pero no sé durante cuánto tiempo se podrá resistir con un ataque continuo por parte de todos los poderes del Estado para intentar destruir cualquier alternativa a la izquierda del Partido Popular para que gobierne este país. Y es realmente preocupante. Sara. Sí, es que claro, hablaba Dani del juez y hablaba Olaya de Feijóo en un programa de Antena 3. ¿Qué hacemos? ¿El juez condena las palabras de Feijóo y le lleva a juicio? ¿O Feijóo es juzgado por un juez que utiliza los mismos comentarios? Es que volvemos a lo mismo. Estamos permitiendo que un juez diga una auténtica barbaridad del presidente del gobierno, que se utilice de una manera tan frívola una enfermedad mental, una patología, cualquier tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico. Estamos permitiendo que luego estos tipos, estos individuos, vayan de abanderados de la salud mental y que algunos políticos de su partido quieran hacer y ser los primeros en sus respectivas comunidades de los que hablan de salud mental, que deja de ser un tabú y que parece que nos importa. Mientras tenemos al líder del partido, al líder de la oposición y al que no es presidente porque no quiere, en un programa en prime time diciendo que sí, esa risa es digna de estudio porque puede ser, bueno, una patología extraña. Entonces, el percal que tenemos ahora mismo en este país es bastante preocupante. Tenemos jueces que condenan leyes que no conocen. Obispos que se perdonan a ellos mismos pero no perdonan a los demás, empresarios que también salen en minutos televisivos ganando grandes fortunas y que se niegan a pagar impuestos y que incluso cuando se les exige que los impuestos tienen que pagarlo, las rentas que más tienen que pagar más, se echan las manos a la cabeza. Tenemos militares que quieren usar su fuerza contra la democracia y derramar hasta la última gota de su sangre, diputados de Vox amenazando a policías, enseñándoles cómo tienen que gestionar una manifestación, adoctrinándoles, incluso, bueno, diciendo cómo tienen que hacer su trabajo. Y todo esto es el panorama que ahora mismo nos está dejando la derecha mediática, la derecha política, la derecha patriota y la derecha en las calles. Es lo que estamos viendo. Entonces, claro que la justicia peligra con tipos así, pero también es verdad que hablamos de esto cuando se toca a otros políticos, es decir, cuando los jueces únicamente perseguían y hacían negligencias en su trabajo contra los políticos de Podemos, nadie decía nada, era cosa de los de Podemos. Hemos necesitado que jueces vayan a por otros políticos de otros partidos para que se empiece a hablar de esto. Es decir, la crítica a los jueces hace 4 años era inconcebible. Inconcebible. No existía, o era, bueno, estamos tocando el poder judicial y es muy peligroso, pero de repente ahora sí podemos. No, es que llevan haciendo esto mucho tiempo, llevan campando a sus anchas muchos años y el problema es que nadie les ha parado de los pies y tiene muy difícil solución. Bueno, pues esta cuestión me parece relevante, sobre todo en lo que refiere a cómo el Consejo General del Poder Judicial sigue todavía, insisto, en funciones y no llama a molestar a un tipo que dice lo que aquí ha dicho. Pero es que por hablar de lo que está pasando con el Poder Judicial, hablemos también del ya famoso García Castellón, quien ha pedido a Marchena que impute a Carles Puigdemont y a Rovira por terrorismo. Intentaron imputar a Marta Rovira y a Puigdemont y ahora vemos cómo se lo está pidiendo García Castellón justo a Marchena con la intencionalidad claramente política de
entorpecer la legislatura que hoy viene. Recordemos que justo la petición de imputar al señor Puigdemont y a Marta Rovira se produjo cuando se estaba preparando la ley de amnistía y los pactos para facilitar el gobierno de coalición. Voy a añadir un presunto a todo lo que aquí he dicho para evitar que García Castellón también entre en Canal Red. Dicho lo cual, me voy con Dani Domínguez sobre García Castellón, un juez bueno, pues ya conocido por muchos, al que se empieza a poner cara en medios de comunicación, justo precisamente por la presunta intencionalidad política de sus distintas acciones. El presunto poco a poco se empieza a borrar cada vez que este señor incide, o bien antes de un proceso electoral o bien antes de unas negociaciones posteriores a unas elecciones, ¿no? Como tú has recordado, lo intentó en mitad de la negociación por la ley de amnistía y vuelve otra vez a intentarlo ahora, cuando una vez conformado el gobierno hay que seguir trabajando en esa ley de amnistía que ya está registrada en el Congreso de los Diputados. Es que es tan burdo que es insostenible por sí mismo, ¿no? Intentar aplicar terrorismo a un dirigente político del cual no hay ninguna prueba de que participase en la organización de este colectivo llamado Tsunami Democratic, al cual también se le intenta imputar terrorismo por actos de desobediencia civil. Yo, si fuese todos los días a Ferraz, estaría preocupado. Estaría preocupado porque parece que lo que se le intenta imputar a los manifestantes independentistas se parece demasiado a lo que hacen los manifestantes en la calle Ferraz ahora, todos los días, en términos de acción. Yo ya he visto contenedores quemados, yo ya he visto ataques a la policía y yo ya he visto intentos coordinados por de personas que han acudido incluso con armas a la concentración. Si yo fuese un manifestante de este tipo, estaría muy preocupado por lo que está haciendo, porque puede sentar un precedente también para ellos. Finalmente quedará en nada. Todo esto era en un tono relativamente irónico, porque creo que quedará en nada, y además creo que la amnistía también, evidentemente, contribuirá a que esto quede en nada. Pero lo cierto es que hay un juez que está influyendo claramente en un proceso de negociación democrático e interfiriendo en la negociación del poder legislativo y del poder ejecutivo. Marina. Sí, yo muy rápido quiero insistir y repetir que por lo que se está intentando, o sea, lo que se está intentando utilizar es la muerte de una persona dentro del aeropuerto. 4 años después. O sea, si esa muerte hubiese importado realmente, se hubiese hecho a lo mejor, pues, no te digo al día, pero a la semana, al mes. Pero 4 años después, una persona que ha muerto no ha importado en todo este tiempo y ahora se importa, me parece una falta de respeto a esa persona y a sus familiares, sobre todo también, para utilizar a un muerto como arma arrojadiza en política, cuando un juez no tiene que hacer política. Es que es flipante. Cuando además ya los Mossos han dicho que claramente la muerte no se debió a nada relacionado con las protestas. Pero aún así, 4 años después, ¿qué proceso judicial es este? 4 años después. Pero es que volvemos a esto, ¿no? El juez hace caso omiso de los datos médicos, de los Mossos de Escuadra, diciendo que no tiene nada que ver ese fallecimiento con el Tsunami Democratic. Quiere imputarlos por terrorismo, a pesar de que no comparte la idea ni la Fiscalía ni la Guardia Civil, que todo el mundo sabe que son una panda de rojos independentistas que apoyan a Puigdemont y compañía. Es que es ridículo. Esto es la reacción del Poder Judicial ante el planteamiento de una amnistía, y entonces intentan hacer política, porque sí la hacen. Y volvemos otra vez más, tercera vez esta mañana, en la que hablamos de esa falta de independencia judicial o de separación de poderes por parte de los propios jueces. Que eso no se violenta porque los políticos hablemos de los jueces o pongamos en cuestionamiento los planteamientos que llevan a cabo. Es que intentan hacer política desde el Poder Judicial y es muy evidente y cada vez se tapan menos. O sea, es que llega un punto que solo les falta entrar en el Congreso y sentarse en la bancada a intentar defender sus imputaciones, porque no tienen más argumentación que política, porque judicial se ve que no. Quieren ensuciar todo lo que tenga que ver con este proceso legislativo de la amnistía, pero yo siento decirles que esto va a salir adelante por mucho que no quieran ellos ni la derecha mediática y política, porque hay una mayoría en el Congreso que lo avala y es la voluntad popular expresada en las urnas, porque parece que solo se habla de la voluntad popular para decir que el Partido Popular es la lista más votada. No, mire, es que no suma, es que no son mayoría, y la mayoría democrática de este país apuesta por una amnistía para acabar con el conflicto catalán. Yo solo quiero dar un dato. La Cataluña de Mariano Rajoy ardía y la Cataluña de hoy ha votado como primera y segunda fuerza al Partido Socialista y a Sumar, por algo será.
Hay que recordar que García Castellón es el que saca a Esperanza Aguirre y a Ignacio González del caso Púnica. También es el mismo que cuando toda España escucha esos maravillosos audios de Cospedal contra Bárcenas, en esos audios de Villarejo, ella declara como testigo y no como impautada. También un favor que le hace García Castellón, y que además ya son 275 sobreseídos en causas vinculadas con el Partido Popular. Es decir, que muchos dirigentes del Partido Popular ven como sus causas acaban siendo archivadas, como la Púnica, Lezo y demás. No hay mejor amigo para el Partido Popular que García Castellón. No lo hay, o sea, es que ahora mismo estamos viendo que tiene un doctorado en la UFER, es totalmente un juez perfecto para llevarlo a cabo. Pero además, sobre todo, ahora... Sara no necesita de presuntos, se atreve a ir a más. No, presuntamente. Presuntamente está haciendo el doctorado en la Universidad de los Sueños y Fantasías. Pero es verdad que es preocupante que como hemos visto, cómo han pasado causas que han paralizado a todo un país, que la gente salió a las calles, que las tramas corruptas en este país dijimos hasta aquí, que Bárcenas dijimos hasta aquí, que vimos cómo se destapaba mientras unos rompían discos duros en la sede del Partido Popular en Génova, mientras otros callaban. Hemos visto todo eso, que al final la mayoría de las causas, muchas de ellas han sido archivadas. Entonces esto es más allá que complejo y terrorífico. Pero es verdad que todo esto presuntamente, Sergio.